Are you ready for your next job interview? ¿Estás listo para tu próxima entrevista de trabajo? If you're not, don't worry, no te preocupes. Aquí vamos a ver unos tips para que tu próxima entrevista de trabajo sea exitosa en inglés. Ready? Let's go. Tip number one, tip número 1. Así como en español, en inglés debemos hacer una investigación sobre la empresa que nos va a entrevistar. Hablemos de mission, hablemos de vision, pero muy importante, hablemos de history, la historia de la empresa. Es importante que tengamos un conocimiento previo sobre la empresa que nos está entrevistando. Obviamente te aconsejo que lo hagas en su página original, la página en inglés. Lo que puedes hacer es, si no entiendes todo, hacer una pequeña traducción, copy-paste, cortar y pegar, para que así sea más fácil entender desde tu idioma, desde español, lo que vas a responder en inglés. ¿Ok? Dentro de este tip también vamos a practicar un poco nuestras respuestas, porque así como en español, las preguntas van a ser muy parecidas. Preguntas como ¿cuáles? Tell me about yourself. O, por ejemplo, what are your strengths and weaknesses? ¿Cuáles son tus fortalezas o debilidades? O, por ejemplo, tell me about your background. Cuéntame sobre tu experiencia previa. Van a ser las mismas preguntas, pero si tienes un teacher o un profesor para practicar este tipo de preguntas, excelente. Si no, trata de grabarte frente a un espejo o trata por lo menos de grabarte y luego escuchar tus respuestas. Con la tecnología vas a tener una gran ventaja para poder usar esto a tu favor a la hora de responder las preguntas. Adicionalmente a esto, recuerda tener tu CV o resume. Son dos cosas diferentes. Resume es un resumen corto de una página donde vas a estar más enfocado en el trabajo o lo que necesitan en esta empresa. CV es esa que vas a tener con ya más experiencias de otros trabajos, todo tu conocimiento en English, of course, o también certificados que quieras tener. Entonces, recomendación puede ser resume o CV a la mano, and of course, hazlo en inglés. Pero cuidado, recuerda siempre que esta traducción esté en manos de un profesional, o si tú lo sabes hacer, que sepas exactamente qué es lo que estás poniendo, porque no quieres confundirte con palabras que se vean del Google Translate. Let's go now to tip number 2. Para el tip número 2, confidence, confianza. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de dos temas. Número 1, que te sientes en una postura cómoda, que no tengas las manos cruzadas, no vayas a cruzar las piernas, o en el caso obviamente de una mujer sí, pero trata de no mostrarte relajado, trata de mostrarte en una postura, sentado normal, que estés bien, pero muy importante que no tengas una disposición diferente a presentar una entrevista. Y obviamente en inglés con good morning o good afternoon para la tarde. O otra de las respuestas, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. Recuerda, en la medida de lo posible, mantén un contacto visual normal mientras vas respondiendo a la entrevista. Trata de evitar ese nerviosismo, trata de evitar los saltos, trata de evitar los tics todo el tiempo con este movimiento y te garantizo que mientras lo vayas haciendo vas a sentirte mucho mejor. Pero recuerda, estás todo el tiempo thinking, pensando en inglés. Let's go to tip number 3. Para el tip número 3, durante la entrevista puedes utilizar situation, task, action and result o el método STAR. Ahora, ¿de qué se trata este método? Por ejemplo,
para la pregunta Tell me about a time you solved a problem in your job. Cuéntame de alguna vez que hayas resuelto un problema en el trabajo. The situation, vas a decir, in my previous job, we faced a sudden drop in sales. Task, la tarea. As the team leader, it was my responsibility to find a solution. Action. I organized a meeting session and implemented new marketing strategies. And the result? As a result, the sales increased by 15% in the next quarter. Alright, so remember, confidence, puedes utilizar este método para responder a ciertas preguntas. Try to use it and try to practice it. Pero ahora, let's go to tip number 4. Para el tip número 4 vamos a hablar de la fluidez y la pronunciación en inglés. Esto es esencial, pero ten mucho cuidado porque muchas personas confunden la velocidad con la precisión. Recuerda, no es lo mismo. Es preferible tener más precisión, menos velocidad. A veces pensamos que el hecho de I'm speaking very fast because I know how to do it es garantía de un buen inglés. No. La precisión, good enunciation, good pronunciation van a ser más exitosos a la hora de nosotros presentar una entrevista en inglés. Mientras una persona puede responderlo, y obviamente usándolo en su lenguaje, con lenguaje callejero, en alta velocidad, va a generar un impacto más negativo. No necesitas tampoco exagerarte con palabras muy rimbombantes o palabras que sean demasiado elegantes. No debes aprenderte esto porque también vas a generar un efecto contrario. Simplemente habla normal, usa una buena entonación, a good enunciation, buena pronunciación de las palabras, and you will be guaranteed to be successful in this point. Very good? Of course. No necesitas practicar ningún acento tampoco. No vayas a exagerar tratando de hacerlo con un acento británico o muy americano. Usa tu propio acento. No te preocupes. Todos tenemos derecho a tener un acento, dependiendo del país o la región que vengamos. Lo único es la precisión a la hora de responder. Trabaja además con palabras que sean clave. Por ejemplo, en las industrias, técnicas, en las palabras que nosotros estamos utilizando. Y utiliza palabras como achieve, lograr, manage, dirigir, develop, desarrollar, para que generes un buen impacto en la mente del entrevistador. Now with these words, let's go to tip number 5. En el tip número 5, don't be afraid to ask questions. No tengas miedo a hacer preguntas al entrevistador. Tienes derecho tanto a responder preguntas como a hacer preguntas. Solo ten cuidado. No hagas preguntas que te puedan comprometer con otras situaciones. Pero puedes hacer preguntas. Por ejemplo, puedes preguntar, what does a typical day look like for someone in this role? ¿Cómo sería un día típico para alguien en este proceso o en este trabajo? Or, what are the next steps in the interview process? ¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de entrevista? Vas a generar una buena comunicación, una buena sinergia y recuerda, si lo haces con buena pronunciación, vas a lograr fantásticos resultados. Now, let's go to the next tip. In the last tip, para el último tip, es el cierre. Para hacer un buen cierre, siempre debemos utilizar la palabra mágica. Thank you very much for your time. I'm really excited about the opportunity and I hope to contribute to your team soon. El agradecimiento y decir que tanto te gustó estar o ser parte, tener la oportunidad de estar en este proceso de entrevista. Agradecer va a ser muy importante y sobre todo si lo utilizas de una manera bien estructurada y como lo mencionamos en los tips anteriores, vamos a hacerlo de una buena manera, hablando con claridad y con precisión.
Ahora, en Google o en Bing o en Internet vas a encontrar bastante material que te va a ayudar en este proceso de respuestas. Vas a tener muchas preguntas, dependiendo incluso de los diferentes trabajos. Te invito a que en esta búsqueda seas muy preciso. Si tu trabajo va a ser sobre ingeniería, escríbelo. Habla con las inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, o Bing, o Meta, para que les digas las preguntas normalmente que se le hacen a los ingenieros, o a los administradores, o en el área médica. Siempre vas a encontrar una buena ayuda en estos sistemas. Y asimismo, cuando quieras practicar cómo se pronuncia, también estos mismos sistemas o Google Translate te va a ayudar si le das clic a ese parlantico y él te va a pronunciar cómo sería ese sonido, esa estructura y esa combinación para que puedas responder de la mejor manera posible. Now, if I miss any tip, si se me escapa algún tip, escríbelo en los comentarios. Tal vez pueda hacer una segunda parte del video para ayudarte a alcanzar esa meta de trabajo, esa meta de tu siguiente nivel y que te digan, you're hired, estás contratado. Si te gustó este contenido, if you like this content, don't forget to subscribe. Si aún no lo has hecho, dale like y toca la campanita para que sigas recibiendo la notificación de los próximos videos que vamos a tener en el canal. And always remember, the more you practice, of course, the better you get. Good luck in your next job. See you on the other side.